En este momento, el universo te está hablando. Te está tratando de dar poderosos mensajes que tienes que recibir, pero no los estás recibiendo. Ignorar estos mensajes nos lleva al estancamiento espiritual, a tomar malas decisiones y pérdidas de oportunidades para avanzar más rápido y vivir como queremos. En este video voy a compartirte una historia que contiene el secreto para que puedas descifrar esos mensajes, y al final de este video te aseguro que te vas a divertir mucho con algo que vamos a hacer. Esta es la historia más importante en la vida de Wayne Dyer, la que más le hizo sentir una conexión espiritual. Esto le sucedió cuando acababa de terminar de escribir uno de sus libros, donde él había decidido que el libro tendría 18 capítulos. Para él, el número 18 es un número espiritual, porque el 1 simboliza la unidad y el 8 el infinito. Es la unidad con el infinito, que también es el número de capítulos en el Bhagavad Gita. En uno de sus capítulos, él hablaba sobre uno de sus mejores amigos que había fallecido y que le había ayudado mucho en sus comienzos como escritor y conferencista. Su nombre era Jack. Jack tenía cáncer y en una oportunidad, estando con Wayne, le comenzó a hablar sobre un tipo de mariposas llamadas mariposas monarca. A Jack le parecían muy interesantes porque tenían un cerebro del tamaño de la punta de una aguja. Prácticamente no tienen cerebros y son hechas de algo parecido como el papel toalé. Pero ellas salen volando desde un árbol en Brasil y vuelan hasta Nueva Escocia en Canadá. Vuelan 7.000 kilómetros sin tener cerebro y siendo hechas de papel toalé. Se quedan en Nueva Escocia haciendo lo que sea que las mariposas monarcas hacen y luego se devuelven volando a Brasil. No solo vuelven a Brasil, sino que vuelven al mismo árbol de donde salieron. Pero no solo vuelan al mismo árbol, se devuelven a la misma rama de donde salieron, sin cerebro y hechas de papel toalé. Y luego comienzan el mismo proceso otra vez. Todos nosotros tenemos un cerebro de un buen tamaño. Y cuando dejamos nuestro teléfono móvil, lo dejamos en el cuarto, salimos del cuarto y no podemos encontrar nuestro móvil. Tenemos que llamar a nuestro teléfono desde otro teléfono. Lo escuchamos sonar o vibrar. Buscamos debajo de la almohada, por el borde de la cama y hasta tenemos que llamarnos 2 veces para poder encontrarlo. Estos insectos pueden encontrar la misma rama de la que salieron en el otro lado del mundo. Jack le contaba sobre lo increíble que eran y Wayne escribió esa historia en su libro. En ese capítulo, Wayne hablaba sobre cómo Dios nos habla de maneras que no nos imaginamos y que no estamos conscientes de ellas. Y muchas de esas comunicaciones suceden cuando las cosas se alinean o experimentamos esas casualidades que no podemos explicar con la lógica. Muchas veces estas coincidencias hasta se repiten. Vemos el mismo número o el mismo mensaje, lo vemos en la televisión y sentimos que nos están hablando a nosotros en ese momento. Luego sales y te encuentras a un extraño en la calle y te dice lo mismo. Entonces Wayne contactó a su editora y también al presidente de la editorial, con quien tenía muy buenas relaciones, y les leyó esta historia de la mariposa para que le dieran su opinión antes de incluirla en el libro. Luego se fue a caminar por la playa y a meditar, cuando de pronto ve una mariposa monarca salir volando de un árbol. Él nunca había visto esas mariposas de ese tipo en Hawái. La mariposa vuela en un círculo y aterriza ahí, 1 metro enfrente a Wayne. Él pensó, bueno, es ciertamente una coincidencia, pero no le presta mucha atención. Wayne trató de agarrarla, pero ya sabemos lo que pasa cuando tratas de agarrar una mariposa. Entonces la mariposa vuela, se aleja unos 40 metros, da una vuelta en U y se posa en su dedo. Wayne no lo podía creer, porque nunca en su vida una mariposa lo había buscado a él. En ese mismo instante decide agarrar su teléfono y llama a su editora y le dice, Joanna, tengo una mariposa monarca en mi dedo. Ya sabes lo que te acabo de leer. Y ella le dice, medita. Entonces, él decide llamar a otro número. Marca al presidente de la editorial y le dice, esta mañana te leí el capítulo de la mariposa monarca. Ahora tengo una mariposa monarca en mi dedo que voló hacia mí. Y él le dice, tómale una foto. Hay que resaltar que cuando esto sucedió, los móviles no tenían cámara, solo servían para hacer llamadas. El presidente le dijo, hemos estado pensando sobre cómo debe lucir la portada de este libro. Y esto es una inspiración que acaba de llegarte, así que tómale una foto. Y como no era nada fácil tomar una foto en esos días, Wayne decidió seguir el consejo de la editora y se puso a meditar.
Meditó por media hora. Wayne llamó a su editora y le dijo, todavía está aquí en mi dedo. Volvió a llamar al presidente y el presidente le dijo, tómale una foto. Wayne cuenta que durante la meditación él miraba a la mariposa y aunque lo llamaran loco, él veía que la mariposa le estaba tratando de hablar. Se acercó la mariposa hacia sus ojos y él veía cómo movía su boca y Wayne le dijo, ¿Jack? Él pensaba que era su amigo que había fallecido, el que le hablaba de estas mariposas. Entonces tomó la mariposa y se la puso cerca de la oreja para ver si escuchaba algo. Wayne tenía los pelos de punta porque ya había pasado una hora y la mariposa seguía con él. Se la pasaba de un dedo a otro y no se iba. Luego dice, tal vez mi amigo tiene razón, tal vez debo tomarle una foto. Entonces decide volver a su casa, pero en el camino va por la playa y el viento estaba soplando muy fuerte, tanto que le doblaba las alas hechas de papel a la mariposa, a más no poder, pero la mariposa no se iba. Entonces se encuentra una niña de 5 años que estaba llorando desconsoladamente porque le habían comprado el color equivocado de helado. La niña seguía con un berrinche porque ella quería un helado rojo y tenía uno azul, y ella odiaba el azul. Entonces Wayne la toca en el hombro y le pregunta, ¿quieres ver mi mascota mariposa? Y la niña, entusiasmada, le pregunta, ¿cómo se llama? Y él le dice, se llama Jack. Ella pasó de estar traumatizada a bendecida. En un segundo se fueron las lágrimas, comenzó a reír y le pregunta a Wayne si se la podía llevar a su casa. Y Wayne le dijo, no, esta es mi mascota. Wayne finalmente llega a su edificio donde hay una recepcionista que se llama Cindy. Entra a su habitación y llama a la recepción y le dice, Cindy, ¿puedes por favor ir a la farmacia y traer una de esas cámaras desechables y estar aquí en 5 minutos? Y ella le dice, ¿tú quieres que yo vaya a comprar una cámara y luego suba a tu apartamento en 5 minutos con la cámara? Y él le dice, correcto. Y ella le pregunta, ¿para qué? Y él le dice, bueno, es que necesito que tomes una foto de mí y mi mariposa. Obviamente su respuesta fue, estás fumando. Entonces él le cuenta la historia y le dice que hay $100 de recompensa por traer la cámara en 5 minutos. Ella se presenta con la cámara y toma unas 29 fotos de Wayne y la mariposa. Ya se imaginan ustedes a Wayne posando, poniéndose la mariposa aquí, acá, en todas partes. Él no sabía lo que la editorial quería en la foto. Antes de enseñarte la foto y contarte cómo termina la historia, quiero hacer un paréntesis, ya que es importante entender que cuando Dios quiere comunicarnos algo, no nos envía un manual de instrucciones por email, sino que empezamos a recibir señales, pistas y hasta susurros. Lo imprescindible es no ignorarlas, porque usualmente están apuntando hacia nuestro destino o propósito en la vida. Muchas veces la vida nos presenta decisiones y situaciones muy difíciles, donde no sabemos qué hacer y nos aterroriza dar un paso. Un paso que muchas veces nos puede llevar a la vida que soñamos, pero también nuestra mente nos alerta sobre posibles peligros, cosas que pueden salir mal y nos paralizamos. Entonces, ¿cómo saber si ese es nuestro destino o si por el contrario es una decisión que nos puede llevar a un desastre? Te lo explico con este ejemplo que me pasó. Yo siempre tuve el sueño de trabajar para mí mismo y viajar por el mundo, pero lo único que yo sabía hacer era ser un buen empleado. No tenía idea de cómo crear un negocio, porque son cosas que nadie nos enseña en la escuela. Yo tenía mi buen empleo, pero un día me despierto y me entero que está empezando una pandemia, que hay un virus nuevo del que nadie sabe y que está matando a la gente en todo el mundo. En ese momento mi trabajo era vender un tratamiento médico que se hacía en las oficinas de los médicos. Y de un día para otro, en medio del terror, nadie quería ir al médico por miedo a contagiarse. Entonces, la compañía para la que trabajaba perdió todo su ingreso en todo el país y perdí mi trabajo como el resto de mis compañeros. Me preguntaba entonces, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a vivir? Yo vendía mi libro Cómo vencer el miedo, pero era como un hobby, solo recibía unos $500 al mes por las ventas. Con eso no podía vivir y mucho menos en Miami. En ese mismo momento, Amazon me envió un email invitándome a participar en un programa piloto. En Amazon solo se podía hacer publicidad a libros en inglés, pero ellos querían hacer una prueba con un poco de autores en español. Y me preguntaron si quería participar. Y yo dije, claro. Imagínense ustedes poder hacer publicidad cuando ninguno de sus competidores puede. Mis ventas pasaron de $500 a $10,000 al mes. Y luego sucedió otra cosa. Mi hija se tenía que ir a vivir a otra ciudad para ir a la universidad. Una de las razones que me ataban a Miami era que ella vivía allí. Y yo me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí solo?
porque ni siquiera podía ir a verla, no podía ir a visitarla a la otra ciudad porque estaba muy ocupada estudiando. Entonces otra cosa sucedió. Mi arrendador me envía una carta diciéndome que me va a aumentar la renta de $1,700 a $2,000 al mes. En ese momento parecía que muchas cosas se alineaban y me vino una intuición. Fui a la página de Airbnb y busqué cuánto me costaba un apartamento mensual en Málaga, ya que siempre me había llamado la atención esa ciudad. Y me costaba solamente $1,300, incluyendo luz, agua, internet, etc. En Miami ahora eran $2,000 solo la renta. Y me empecé a preguntar, ¿y si este es el momento? ¿Y si pudiera empezar ahora a vivir ese sueño? Sin embargo, había algo más que me ataba. Era el contrato de alquiler. En la mayoría de los países tenemos que esperar hasta el final del contrato, notificar meses antes de que nos vamos para podernos ir del sitio. Entonces decidí buscar el contrato para ver en qué fecha terminaba y cuándo debía notificar si es que me quería ir en algún momento. Y descubrí algo totalmente inusual. Mi contrato no era anual, sino mes a mes. Yo me enteré después de que el edificio lo querían vender y ellos habían hecho esos contratos mensuales para poder sacar a la gente rápidamente en caso de una venta. El detalle es que también funcionaba para mí. Yo solo tenía que avisar que me iba el mes siguiente, lo cual eso nunca ocurre en los contratos de alquiler en Miami. Todo en mi vida me estaba empujando a dar el salto, pero si te digo que no me daba miedo, te estaría mintiendo. Yo tenía la opción de quedarme donde siempre estaba, seguir viviendo una vida normal. Pero todas esas señales eran mucho más que una coincidencia. En verdad, fueron esas señales las que me dieron el valor y la certeza dentro de esa total incertidumbre. A dar un salto donde iba a dejar toda mi vida atrás e irme a vivir a un país donde no conocía y pasar de un país a otro cada 2 meses sin saber a dónde iba a ir o dónde me iba a quedar. Ese paso era un paso de tremenda incertidumbre, un salto al vacío. Pero fueron las señales las que me hicieron sentir que era Dios metiéndome en un callejón, cerrando las puertas a los costados y las otras opciones, enviándome a mi destino y diciéndome, dale. Y gracias a esas señales y a esa decisión, hoy vivo una de las mejores etapas de toda mi vida. En mi experiencia, esas señales siempre están ahí sucediendo en nuestras vidas, pero la mayoría de las personas no le prestan atención o no las identifican como lo que son. Algo muy importante, que no sé si te sucede a ti también, es que yo he notado que esas señales se hacen más evidentes y frecuentes cuando estoy haciendo más trabajo espiritual. Es decir, proactivamente buscando una conexión espiritual, ya sea meditando más, dedicando más tiempo para estudiar sobre estos temas, asistiendo a una iglesia donde siento una buena conexión espiritual, haciendo cursos, etc. En cambio, cuando estoy muy ocupado con los quehaceres de la vida y dedico menos tiempo a esas cosas, las señales están ahí, pero no las percibo. Ahora bien, volviendo a la historia de Wayne, después de tomarse todas esas fotos, esta es la famosa foto de la mariposa. Tuvieron que hacer un montaje porque esas cámaras no tomaban buenas fotos, pero la mariposa que aparece ahí es la mariposa real. Después de todo esto, habían pasado más de 2 horas desde que la mariposa había llegado y Wayne no sabía qué hacer con la mariposa. Él decía, bueno, ¿y qué le das de comer a una mariposa? No sé si tengo que comprarle una jaula o tengo que comprarle una correa. Entonces la puso encima del manuscrito de su libro que había terminado de escribir esa mañana. Wayne siguió haciendo sus quehaceres, meditó, etc. y la mariposa seguía ahí. Wayne decidió extender su dedo para que la mariposa se montara ahí y la mariposa lo miró como diciendo, ¿qué crees tú que estás haciendo? Te voy a demostrar que no estoy enferma y que esto no es una coincidencia. Entonces voló alrededor de él y despegó hacia el océano. Hizo un círculo y se fue para siempre. Lo que Wayne nos quiso transmitir con su historia es que empecemos a prestar atención a las cosas maravillosas que pasan a nuestro alrededor. De que estas cosas que nosotros llamamos coincidencias están más alineadas con Dios de lo que podemos imaginar. No hay accidente, no hay coincidencia en un universo que tiene una inteligencia que lo organiza, que le da todo lo que necesita y lo crea. Este tipo de cosas pueden ser un poderoso mensaje mediante el cual Dios te habla a ti. Wayne no tenía ninguna duda de que esa mariposa era su amigo Jack. Si tú estás en un sitio donde no hay comienzo ni final, significa que es infinito y por esto solo existe un lugar. Si tú estás en un sitio donde solo existe unidad, entonces Él puede estar en cualquier lugar que quiera. Dios puede estar
en Hawái o en una mariposa en Brasil. Ahora te hago una pregunta porque te dije que nos íbamos a divertir un poco. ¿Qué experiencias has tenido de este tipo que tú sabes que fue más que una coincidencia? Escríbenla en los comentarios y estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho esas historias que vamos a leer debajo y que también nos pueden abrir la mente para estar más pendientes de cuando estamos recibiendo esos mensajes. Como te había comentado, es importante seguir abriendo nuestra mente, pero hay algo que aprendí de Wayne que tuvo un gran impacto aún más grande en mi vida y puedes verlo en este video donde te explico cómo puedes implementarlo. Y si quieres que este año sea el mejor año de tu vida, puedes hacerlo siguiendo los pasos en este otro video. Y no olvides unirte al Telegrama de la Abundancia. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo.